Buenos días, alumnos, ¿cómo están? ¿Listos para empezar nuestra clase de personal social? Excelente, muy bien, chicos. Les cuento que mientras que los españoles descubrían y conquistaban nuevos territorios en América, en el Imperio Inca estaba pasando por una crisis política. Sí, chicos, había una disputa de trono. Dos hermanos estaban peleándose por querer gobernar el imperio de los incas. ¿Quieren conocer la historia? Muy bien, chicos, vamos a conocer la historia. Hacia el año 1488 subía al poder del Tahuantinsuyo del Inca Huayna Cápac, que tuvo que hacer frente a las sublevaciones de Chile, Tucumán y Chachapoyas, a las que dominó, radicando en Tumibamba, Ecuador. Sus ejércitos triunfantes continuaron más al norte, llegando a la región de Pasco, Colombia, extendiéndose al límite del imperio hasta la región Ancashmayo, Río Azul. La sucesión al trono, Huayna Cápac designó como heredero del trono a su hijo Nina Coyushi, quien murió casi al mismo tiempo que su padre, víctima de la viruela. Sin embargo, Huayna Cápac, que había designado a Huáscar como su segundo sucesor al trono imperial, a quien le ciñó la Mascaipacha y lo acreditaba como gobernador del Tahuantinsuyo. Sin embargo, Atahualpa, que pertenecía a la nobleza de Quito, aspiraba al trono de Cusco. Ahí es donde empezó la lucha de dos hermanos por conquistar, por tener el trono del imperio incaico. Encolerizado, Huáscar, porque su hermano no había acompañado los restos de su padre, castigó con la muerte al emisario que Atahualpa había enviado para presentarle sus excusas por su inasistencia al Cusco. Entonces provocó la sublevación de Atahualpa. El general Atoc derrotó a los emisarios de Atahualpa en la batalla de Tumipampa. Atahualpa fue tomado prisionero, pero logró fugarse. Reorganizó su ejército y cerca del Cusco derrotó al ejército de Huáscar en la batalla de Quepaipampa. El ejército triunfante de Atahualpa se adueñó del Cusco y obligaron a Huáscar a presenciar la destrucción del Cusco. Mientras ellos estaban en toda esa discusión, tres socios habían organizado, y preparado la llegada a nuestros territorios. ¿Sí? La expedición estaba a cargo de Francisco Pizarro, el futuro conquistador de Tahuantinsuyo, que nació en Extremadura, España, en 1477, acompañado a Blasco Núñez de Balboa en el descubrimiento del Mar del Sur. Llegó a ser teniente gobernador de Santa María la Antigua. Por esa época tenía fama de rico vecino porque en su casa escondía o guardaba 30,000 pesos de oro fino. Se unió a Diego de Almagro y a Hernando de Luque, sacerdote de gran influencia entre las autoridades del rey, para llevar a cabo la empresa del descubrimiento y conquista del imperio incaico. Según el convenio, pacto o acuerdo al que llegaron, generalizando con el nombre del Contrato de Panamá, Pizarro, por su experiencia, dirigiría la expedición. Almagro tendría la misión de reclutar soldados y conseguir víveres.
y Luque se encargaría de proporcionar parte de los fondos, pues con mayor suma lo hizo el licenciado Gaspar de Espinosa, ¿no? Los beneficios a lograrse serían asimismo repartidos entre los tres socios en partes iguales, previa reservación de la quinta parte para el rey de España, y luego que el gobernador Pedrarías concediera el permiso respectivo, comenzaron entonces los preparativos para la iniciación de tal magna empresa. Corría en el año 1524. Antes de emprender su tercer viaje, Pizarro se dirigió a España en 1528. Una vez en la corte, no solamente presentó sus futuros planes de conquista, que tanto interesaron al emperador, sino que para convencer a su soberano, exhibió algunos indios que había llevado consigo, a la vez que le hizo valiosos obsequios consistentes en objetos de oro y plata, los mismos que procedían precisamente del imperio que aspiraba a conquistar. Entonces consiguió que la reina Isabel firmara por su esposo Carlos V, ¿no?, la célebre capitulación de Toledo, una especie de contrato o pacto, el 26 de julio de 1529, por la cual se acordó, en otras cosas, nombrar a Pizarro como gobernador, capitán general y alguacil mayor del Perú, con permiso para conquistar desde el Ecuador hasta Chincha y con un sueldo elevadísimo. Por el contrario, a Almagro solo le concedió la gobernación de la fortaleza de Tumbes y a Luque el obispado del mismo lugar. Este hecho fue considerado más tarde como una traición de Pizarro a sus socios, puesto que, como se había visto, él obtuvo el mayor beneficio con esta capitulación o contrato, ¿no?, que se había firmado. Habiendo desembarcado Pizarro en Tumbes, inició entonces su definitiva penetración en los florecientes territorios del imperio incaico, encontrándose seguidamente a orillas del río Chira. Fundó en el lugar denominado Tangarará, a orillas del río Chira, la ciudad de San Martín de Piura, 12 de mayo de 1532. Urbe esta que fuera la primera erigida por los españoles en el Perú. Enterado asimismo, gracias a las informaciones que recibiera de sus intérpretes y seguidores nativos, en especial del indio Tayán, Felipillo, a quien Pizarro recogiera en su segundo viaje de la cruenta y prolongación guerra civil, surgida entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, asimismo de las victorias asimismo de las victorias de este sobre su hermano, heredero legítimo del imperio, decidió ir en busca suya, quien a la sazón lo encontró en Cajamarca, con el evidente propósito de aprenderlo, pues había recibido también información de que Atahualpa contaba con un gran contingente militar. Pizarro estaba resuelto a no retroceder. Confiaba en el impacto que causaba en los indios
sus caballos, sus armaduras, el fuego de los arcabuques y sus invencibles espadas. Esta seguridad y arrogancia pesaban más que todas las reflexiones sobre lo arriesgado de la empresa. Efectivamente, a comienzos de septiembre de 1532, con 180 soldados, de los cuales eran 60 caballería, se internó Pizarro en las heladas zonas de los Andes, y después de 2 meses que duraría la jornada y penosa travesía, entraron finalmente los españoles en Cajamarca y... A ver, ¿qué pasó, chicos? En la memorable tarde, el 15 de noviembre de 1532, sucedió lo que Pizarro tanto esperaba. El mismo día que Pizarro arribó a Cajamarca, envió a Hernando de Soto, uno de sus mejores, más nobles capitanes, con 20 jinetes al campamento del Inca, situado en las afueras de la ciudad, con la misión de invitar al soberano a hacerle una visita. Efectivamente, al atardecer siguiente del día 16 de noviembre de 1532, después de una noche en la que ningún español durmió, acosados por el nerviosismo, el temor y la incertidumbre, el emperador hizo su ingreso con gran pompa en la plaza de Cajamarca, conducido en reluciente litera, o anda con sus principales nobles, rodeados de comitiva numerosa y asimismo escoltado por grandes efectivos militares. Fue entonces cuando se le presentó el padre Vicente Valverde, portando un breviario, y seguidamente le invitó a convertirse a la religión católica y a reconocer al rey de España como su soberano. Petición esta que, traducida por el intérprete, disgustó grandemente a Atahualpa, quien en actitud de rechazo se dice que arrojó o dejó caer al suelo el libro que le había entregado Valverde, el mismo que, al grito de guerra, Santiago determinó prisionero tras una feroz matanza de indios, en lucha desigual y hábil y minuciosamente preparada por los castellanos, en cuya obra destructora jugaron preponderante para la astucia y el conquistador que había dado el golpe mortal al imperio de los incas, aunque la lucha de los indígenas contra los invasores peninsulares se prolongaría por varias décadas más. Una vez prisionero, el soberano fue tratado con especial consideración por los españoles, pero convencido plenamente de la extremada sed de riqueza que dominaba a los castellanos, les ofreció a cambio de su libertad 2 cuartos de plata y 1 de oro, ¿no? En cumplimiento de tal promesa, despachó el Inca comisiones a todos los ámbitos del Tahuantinsuyo, con orden de desvalijar las alhajas de todos los templos y palacios. De esta manera comenzaron a llegar cargamentos de oro y plata. Por otra parte, temeroso de que los españoles pusieran en el trono a su hermano Huáscar heredero,
legítimo, ordenó a Atahualpa a sus generales Quisquis y Calcuchimac que le dieran muerte, siendo ahogado efectivamente en el río de Andamarca, cerca de Jauja. Convencido Pizarro, luego del reparto del fabuloso botín, de que la presencia de Atahualpa era un obstáculo para su culminación de su plan de conquistar el imperio, resolvió, con la aprobación de la mayoría de sus compañeros de armas, enjuiciar y condenar a muerte al soberano inca, quien había brindado a los invasores hospitalidad, nobleza y generosidad. Y entonces, ¿de qué lo acusaban? De haber dado muerte a su hermano Huáscar y de pretender ocupar indebidamente el trono del imperio, de ser idólatra y no querer reconocer así al verdadero Dios y a su religión, la religión católica, de tener costumbres inmorales, pues vivía rodeado de numerosas concubinas, de no haber cumplido íntegramente con lo ofrecido por su rescate. Pizarro decidió ejecutarlo y, conocedor, ejecutado Atahualpa y conocedor Pizarro de la anarquía que amenazaba al imperio por falta de su soberano, proclamó como inca a Toparpa, Tupac Huaypa, otro de los hijos de Huayna Cápac. Luego emprendió su marcha hacia la capital de Tahuantinsuyo, Cusco, acompañado del flamante emperador Tupac Huaypa y del general Calcuchimac. El viaje lo hizo el conquistador por la sierra, hallándose entonces el Valle del Mantaro. Fundó la segunda ciudad del Perú, Jauja. Poco después moría Toparpa de violenta enfermedad, ha causado Calcuchimac de haberle envenenado. Murió también en la hoguera. En el trayecto, los españoles eran frecuentemente atacados por los indios, pero sin resultados positivos. Antes de llegar a la ciudad imperial, se presentó ante Pizarro Manco Inca Yupanqui, hermano de Huáscar y Atahualpa, quien fue reconocido entonces como nuevo soberano del Perú. El 15 de noviembre de 1533, los españoles les encontraron en el Cusco, apoderándose así de la ciudad y de las riquezas enormes de sus templos y palacios, superiores a las del rescate. El pueblo mismo los recibió con gran beneplácito. Los creían enviados por el dios Huiracocha con la misión de restablecer el orden e imponer la justicia después de la sangrienta guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y de la feroz matanza de cusqueños por orden de este último. Las principales ciudades que fueron fundados por los españoles fueron en la ciudad de San Miguel de Piura en 1532, la ciudad de Jauja en 1533, la ciudad de Cusco en 1534, la ciudad de Lima en 1535, la ciudad de Trujillo en 1536, la ciudad de Chachapoyas en 1538, la ciudad de Huánuco en 1539, la ciudad de Chuquisaca en 1539 y la ciudad de Arequipa en el mismo año presente. Con ello, hemos conocido, chicos, de qué manera
los españoles llegaron a conquistar el imperio de los incas, ¿no es cierto? El imperio del Tahuantinsuyo, aprovechando que Atahualpa y Huáscar estaban en disputa del trono, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pizarro, que estaba encargado de la expedición, logró llegar hasta Cajamarca y ¿qué pasó? Atrapó a Atahualpa. Y a pesar de que Atahualpa ofreció por su rescate 1/4 de oro y 2/4 de plata, Atahualpa lo condenó a muerte y aprovechó de que Atahualpa había mandado asesinar a su hermano Huáscar. Entonces, desde ese momento, los españoles empezaron a gobernar el imperio incaico. Muy bien, ¿qué trajeron los españoles a nuestro Perú? Ellos vinieron en barcos, ¿no es cierto? Y ahí trajeron caballos, trajeron soldados, trajeron armas. También nos hicieron conocer la rueda. Los incas no tenían esos conocimientos, pero los españoles sí. En el imperio incaico, chicos, había ya el perro peruano, la llama, la alpaca, ¿no? En el sembrío había maíz, pero los españoles, ¿qué trajeron? Trajeron granos de arroz, de trigo, café. Y así como ellos trajeron a nuestro país, también se llevaron de aquí, ¿no? Se llevaron productos como la papa, la oca, la mashua, la quinoa, esos productos que en España no había. Y aquí también, ¿no? Se llevaron el algodón, nuestro oro, plata, cobre, que los incas pues sí tenían en abundancia. Muy bien, chicos, conocimos gran parte sobre la historia de cómo los españoles conquistaron a nuestro imperio. ¿Quiénes fueron? Francisco Pizarro, Fernando de Luque y Diego de Almagro, ¿no? Ellos llegaron a conquistar con sus soldados, sus caballos y sus armas a nuestros incas. Aprovecharon que Huáscar y Atahualpa, ¿no? Ellos aprovecharon que Huáscar y Atahualpa estaban en disputa del trono, ¿verdad? Pizarro, que estaba a cargo de la expedición, logró conquistar el imperio inca. Muy bien, chicos, ya conocimos gran parte de la historia, ¿no? De cómo los españoles conquistaron a nuestro imperio incaico. Muy bien, ahora ustedes van a poder desarrollar las siguientes preguntas o cuestionarios que les voy a enviar para que puedan resolver, ya conociendo gran parte de la historia.